María Juliana Osorno Cortés y junto a mi grupo les vamos a presentar un recorrido por el desarrollo histórico de la criminología. La criminología es una disciplina científica cuyo objetivo de estudio está relacionado con el delito, el delincuente, las víctimas y el control social. No obstante, su historia no comenzó como ciencia. En las sociedades primitivas, el delito se explicaba desde creencias sobrenaturales, demoníacas o religiosas. Se pensaba que una persona cometía un delito porque estaba poseída, maldita o castigada por alguna fuerza divina. A menudo esto justificaba castigos severos y arbitrarios, sin juicio razonable. Más adelante, con el surgimiento de las ciencias, el espíritu como la antropología, la filosofía, la medicina, se empezaron a buscar causas humanas y no místicas del delito. Uno de los grandes pensadores fue Tomás Moro con su obra fue el primero en vincular el crimen con las condiciones socioeconómicas y con la desigualdad social. Criticó duramente las penas desproporcionales y abogó por la proporcionalidad y la prevención a proponer un sistema de derecho premial, donde se premia a los ciudadanos virtuosos. Luego, en el siglo XVIII se desarrolla el movimiento ilustrado, más conocido como el siglo de las luces, que impulsa la idea de que solo la razón puede liberar al ser humano de la ignorancia y la opresión. En este contexto Beccaria en 1734 publicó De los delitos y de las penas. Esta obra es un punto de quiebre porque plantea que la pena no debe ser un cruel castigo, sino una herramienta racional para prevenir futuros delitos. Él afirma que el fin de las penas no es atormentar ni afligir, sino impedir que el reo cause nuevos daños a los ciudadanos y disuadir a otros. Beccaria propone penas proporcionales, necesarias y dictadas por la ley. Aboga por la abolición de la pena de muerte y defiende la publicidad de los juicios y el derecho a un proceso justo. Junto a él, otros pensadores como Montesquieu aportaron ideas sobre la separación de poderes, la crítica a la crueldad punitiva y la noción del contrato social. Este pensamiento ilustrado dio origen a la escuela clásica del derecho, donde se considera al ser humano como racional, libre y responsable de sus actos, y donde el castigo tiene un fin disuasivo más que vengativo. Buenas tardes, yo soy María Lucía Duarte Rangel y yo les voy a estar hablando sobre la segunda parte del trabajo, que se trata más que todo sobre la escuela positiva, sobre los autores que hablamos en las lecturas, que son Lombroso, Ferri y Garofalo, y el desarrollo científico que ha tenido la criminología con el pasar de los años. Con la persona con la que voy a empezar hablando es sobre Lombroso y su visión sobre la criminología. Continuando con la evolución del pensamiento criminológico, llegamos a un momento fundamental: la escuela positiva surgida a mediados del siglo XIX. Esta escuela marca como tal el inicio de la criminología como una ciencia empírica, dejando atrás las explicaciones filosóficas para enfocarse en el estudio científico del delincuente. Su principal representante fue Cesare Lombroso, médico y antropólogo italiano que en 1876 publicó su obra El hombre delincuente, donde proponía la teoría del criminal nato. Según él, algunos individuos tenían predisposición biológica al delito, detectable a través de rasgos físicos como mandíbulas prominentes, asimetrías craneales o anomalidades en los ojos. Lombroso también clasificó a los delincuentes en distintos tipos: el nato, el pasional, el locomoral, el ocasional y el habitual. Su interés era identificar a estos individuos mediante métodos clínicos y antropológicos, como autopsias y estudios fisiológicos. Aunque hoy estas ideas han sido criticadas por su determinismo biológico,
en su momento representaron un gran avance metodológico. Lombroso fue el primero en proponer que el delito se estudiara desde la observación, la estadística y la medicina. Luego aparece Enrico Ferri, quien afirma que el delito es producto de 3 factores: el biológico, el social y el psicológico. Él niega el libre albedrío y propone sustituir la responsabilidad moral por una responsabilidad social. Ferri fue un pionero en aplicar métodos sociológicos al estudio del crimen. Por su parte, Rafael Garofalo, abogado y jurista, aporta el concepto de temibilidad como base de la peligrosidad del delincuente y propone penas según el tipo de criminal. Fue quien consolidó el término criminología y aportó también la orientación jurídica a la escuela positiva. Además de estos autores, el siglo XIX fue escenario de múltiples desarrollos científicos. Por ejemplo, la fisionomía y la frenología intentaban correlacionar rasgos físicos y formas del cráneo con tendencias criminales. Foucault en vigilar y castigar y analizar cómo el castigo se transformó de lo público y brutal a un sistema de vigilancia constante, especialmente con el modelo panóptico propuesto por Bentham, donde el poder actúa incluso sin estar presente físicamente. Así, la criminología comenzó a ser multidisciplinaria, incluyendo aportes de la medicina legal, la psicología, la psiquiatría, la sociología y la antropología, orientando sus esfuerzos hacia una explicación más integral del crimen. Por último, hablaré sobre las escuelas contemporáneas, los congresos y la crítica de la criminología. Pues para finalizar este recorrido es importante destacar cómo la criminología se fue consolidando como una disciplina científica a nivel internacional, y uno de los hitos más importantes fueron los congresos internacionales de la antropología criminal, que fueron iniciados en 1885 en Roma, y el primero de estos congresos fue liderado por sus propios fundadores de la escuela positiva, que son Lombroso, Ferri y Garofalo, en donde se divide en 2 secciones, que es la jurídica y la biológica, en donde ambas fueron un éxito académico. Sin embargo, en los siguientes congresos, como el de París de 1889, hubo unas fuertes críticas al positivismo, especialmente por parte de la escuela francesa, en que se acusaba de reduccionista, de exagerar los factores biológicos e ignorar el entorno social. A lo que esto llevó el surgimiento de nuevas escuelas, como la escuela ecléctica, que intentó unir los aportes del positivismo con el respeto de los derechos del individuo, en donde pues más tarde aparecieron otras corrientes, que entre ellas son la escuela social, que explica el delito como producto de condiciones estructurales, que podría ser la pobreza, la marginación, el desempleo, etc. Otra es la escuela de Chicago, que está en Estados Unidos, que estudió la criminalidad urbana y desarrolló teorías como la desorganización social y la teoría del lugar. La tercera es la teoría del aprendizaje, que afirman que el crimen se aprende en contextos sociales, como lo proponen Sutherland o Bandura. Y por último, pues están los países socialistas, en donde la criminología pues fue ya muy influenciada por el marxismo, el leninismo, considerando el crimen como un producto de las desigualdades del sistema capitalista. Entonces, la criminología, pues en la actualidad es una ciencia interdisciplinaria que ya no solamente se reduce en clasificar a los criminales y tampoco en buscar rasgos físicos anormales, sino pues que ahora estudia el crimen como un complejo social, relacionando factores individuales, culturales, económicos, psicológicos y jurídicos. Entonces, pues en conclusión, este libro nos ofrece podríamos decir, una valiosa mirada sobre la evolución del pensamiento criminológico, desde las ideas sobrenaturales, pasando por enfoques biológicos del positivismo, hasta los actuales enfoques integradores, ya que la criminología pues ha recorrido un largo camino para poder consolidarse como una ciencia crítica humana
y comprometía con la comprensión del delito en su contexto social.